Hace muchos años desaparecían niños. ¡Niños! ¿Estáis preparados para disfrutar, niños? Os lo vais a pasar, pero que moi bien. Así comeza o túnel do medo. Os zombis apoderáronse esta mañá do Instituto Sánchez Cantón para atemorizar a todos os alumnos. Unha experiencia só apta para os máis valentes e que cobrou vida grazas aos estudantes do ciclo superior de animación sociodeportiva. Realmente este é un túnel do medo que vende a materia de dinámica dos alumnos de segundo curso do ciclo superior de actividades físico-deportivas. É unha das actividades, das múltiples actividades que teñen que facer, que é organizar con todo o seu proceso o que é o túnel do terror, é dicir, dende coller inscripcións, ver o material, realizar a parte de producción, realizar a parte de escenografía, reparto de actores, etc. Un pouco para acercaros a súa realidade, ¿no?, laboral. Somos dos directores, que somos los que decidimos que alumnos se ponían en cada zona. Luego, los directores de cada zona, que decidíamos nosotros, tienen que ambientar la zona en lo que ellos quisieran. Por ejemplo, los de esta zona quisieron poner toda la temática como si fuese una carnicería, al igual que el cementerio y, bueno, más zonas. Unha vez ambientado o espazo, os 31 alumnos deste ciclo superior caracterizáronse dos personaxes máis terroríficos e dirixíronse ás súas vítimas, os estudantes de primeiro e segundo da ESO. Tenemos en la primera zona, viene siendo un chico que es compañero nuestro, que le falta una mano y hacemos como si le cortásemos la mano con una guillotina. Luego, en la zona del pasillo, que es la zona 2, tenemos a 4 compañeras que hacen de gemelas. Están disfrazadas iguales y hacemos un efecto como que se teletransportan, como quien dice. Luego tenemos el cementerio, como ya os había dicho, la zona de la carnicería y luego en la zona de abajo que está nuestro compañero Bo más Nico, que hace como uno loco de la motosierra que le corta el cuello al compañero. Como se dunha película de terror se tratase, este túnel converteuse nun verdadeiro pasase de suspense, intriga e misterio. E senón que yo digan a eles. Me gustó, pero tuve mucho miedo. Lo que más me dio miedo fue lo de los cerdos. Parecía todo real y además me di contra la cabeza de un cerdo. Olía muy mal y parecía que estaba matando a gente de verdad porque olía muy mal. Yo estaba esperando a que pasase el tiempo. Y la verdad es que había mucha gente y la zona de que estás en el escenario ahí da muchísimo miedo, y el túnel cuando pasas a gatas que te aparece gente por la cara. Unha xornada lectiva que de seguro eles non esquecerán.